www.nic.cl. Amigos de Radio Universidad de Chile, a partir de marzo no te pierdas Full Outdoor en su nuevo horario. Estaremos de lunes a viernes desde las 16 horas. Sintoniza al único programa dedicado 100% a los deportes y actividades al aire libre. Recuerda, desde marzo, Full Outdoor, de lunes a viernes, desde las 16 horas, aquí en Radio Universidad de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Habla Marco Enrique Sominami en el programa Cambio de Switch en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, de la Fundación Progresa. Por si alguien quiere consultar, www.fundacionprogresa.cl. Un homenaje, el de siempre, a Santiago del Campo, fundador de este programa, que está en el cielo y que nos abandonó hace un tiempo, pero que nuestros corazones siguen conectados con él y a toda su familia. Vamos a abrir los teléfonos en unos minutos. Pueden escribirnos a @cambio de switch o a @marco por Chile y o al número telefónico en que vamos a contestar al aire los teléfonos al 29 77 15 79 o, como lo leía Santiago del Campo de manera obtusa, 29 77 1580. Hoy tenemos un súper invitado. Es, dirigente secundario, tenor lírico, vocero de la CONES. Para los que andan más perdidos, la CONES probablemente la instancia más nueva, más sorprendente, más ácida, más crítica, a mi juicio, en el debate educativo. ¿Por qué lo digo? Porque ha tenido un punto de vista complejísimo, que se ha hecho cargo no solamente de la educación, sino del tema de la democracia, la participación. Me tocó conocerlo como candidato. No solamente me impactó la preparación, pero además, sobre todo, la ambición. La ambición de cambiar no solamente una parte de Chile, sino que es Chile. Es Moisés Paredes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Marco. Al revés. Yo, Moisés, creo que, porque estaba leyendo los twitters de mucha gente, aprovecho de saludar a Luis Jara, a Pancho Fernández, a Antonio Enrique, mucha gente que hay mucha expectativa con tu venida. A José Enrique, Inazo Grandi se devuelve la plata a la peluquería. Un chiste que le echan, una injusticia total, porque rendimos, aprovecho, Moisés, 2 boletas de 700.000 pesos por 3 meses de trabajo para la franja o los spots. Yo, que no me peino, usé peluquería aparentemente, y no es cierto, pero tiene que ver con que se usó peluquería, una peluquera y una maquilladora para los spots de la franja en los debates. Es una talla que estoy echando hace 3-4 días porque me la echan mucho, pero recojo el guante. Ese punto Vitri, Verónica Cifuente, Coca, Cristian Vitalich, Roberto Meléndez, en fin, a todos ustedes gracias. Oye, Moisés, cuéntame. Yo tengo varios temas que creo interpelarte sanamente, y que en una radio que piensa, y creo que en Chile se piensa mucho, pero se conversa poco en los medios de comunicación. Es interesante cuña, que se abran estos espacios. Yo creo, en una hora. En la educación, ¿cuál es? ¿Podemos hablar como vocero de la CONES o como Moisés Paredes persona? Tú decías cómo respondes, pero la educación, yo creo que los países en América Latina sí tenemos un fracaso en eso. Si comparamos el gasto militar respecto al gasto en educación, el gasto en armas, el gasto en cultura, si hablamos de que nuestra hipótesis es que la economía es la dictadura de la educación, se tomó la educación los economistas. Fíjate, 4 ministros de educación en los últimos. Lavín, Bulnes, Beyer, Bulnes abogado, Schmidt, Nicolás Aguirre. 4 economistas ministros de educación, no es un accidente. En los 80 los economistas se tomaron la educación y dijeron, el problema de la educación es de gestión, no es de ideología. Yo leí la propuesta de la CONES, que era, lo digo con mucha humildad, bien parecida a la nuestra. Teníamos muchos puntos de encuentro, el tema de la competencia, el rol del CIMSE. Si tú fueras ministro de educación, ¿partirías por dónde? Es muy difícil, es muy chueca la pregunta, porque es dura, pero un vocero como tú, creo que vale la pena escuchar. Creo que tú que es lo primero.
Mira, son tantas cosas urgentes que se deben hacer, tantas reformas, tantos cambios en el sistema educativo chileno, que cuando me preguntan qué es lo que haría primero si es que yo fuese ministro de Educación, creo que no quitándole el peso a las demás reformas que son importantísimas por lo demás. Nosotros en nuestra propuesta educacional nosotros partimos como coordinadora nacional diciendo de que el conflicto educacional, como muy bien tú lo planteas, trasciende a lo educativo en sí mismo. ¿Por qué? Porque existe un sistema económico, social y político que se instauró y que ha tenido repercusión en cómo el sistema educativo se ha ido formando y se ha ido modificando a tal punto que tengamos competencia, que tengamos CIMSE, que tengamos todas esas formas de automatización y de indicadores que en definitiva no apuntan a buenos resultados en calidad ni una buena concepción de ella. Y por tanto, nosotros lo que primero hablamos es que es necesario realizar reformas estructurales que vayan en la línea de erradicar ese sistema, del sistema educativo, valga la redundancia, y para eso se debe realizar una reforma constitucional en el cual se reformule, valga la redundancia también, de tal forma de que el Estado sea el garante del sistema educativo y en definitiva el derecho a educación a su población, y que también la libertad de enseñanza no esté supeditada a que en definitiva se puedan abrir colegios como quien habla una botillería, y eso también debe ir de la mano con una reforma tributaria que vaya a destinar los recursos que, como muy bien dice la OCDE, es necesario destinar más allá del 4, 5 o 6% del PIB en educación. Ellos recomiendan un 7, nosotros como país tenemos solamente, claro, un 3,6. Entonces en ese sentido creemos que es necesario avanzar en ese sentido para, en definitiva, poder realizar la reforma educativa en sí misma, asegurando de que ese sistema, y lo digo con todas sus letras, como el neoliberalismo se ha instaurado dentro del sistema educativo, y en definitiva asegurando que eso va a estar fuera de ese sistema, podamos en definitiva tener un sistema educativo y comenzar con esas reformas, como por ejemplo nosotros iniciamos con la educación preescolar, cómo se debe avanzar en cobertura, cómo podemos aconsejar a los municipios, cómo podemos iniciar un proceso de municipalización, de financiamiento, y en definitiva cambiar todas esas lógicas que han tenido pésimos resultados, que nos tienen con un sistema educativo segregado, y que en definitiva con toda esta movilización y con todo el país expectante, que es lo que puede hacer, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet en la reforma al sistema educativo, y cómo eso se va a concretizar en políticas públicas que tengan sentido común, y que para eso nosotros decimos que es necesario convocar a las organizaciones estudiantiles que han puesto el tema sobre la mesa. La nueva mayoría ha ido mutando y ha ganado la elección de manera democrática y legítima. Podríamos tener una conversación que yo creo que en Chile hemos tenido poco sobre la abstención, que hay que tenerla, pero el hecho es que ganaron sobre los que votaron, y no por poco. Y hablo con propiedad porque fui candidato. A mí no me ganó Bachelet por un punto, me ganó por lejos. Y hubo una mutación entre la gratuidad como algo no relevante a la gratuidad como prioridad. Yo soy de los que cree que la gratuidad, Moisés, es tan importante como la calidad. Más aún, que la gratuidad hace la calidad, porque estudiamos mejor en la diversidad. Y que hoy día, lo digo por propiedad, si alguno de Twitter me quiere insultar, mis hijas participan de la segmentación, porque estudian en colegios con precio. Y en Chile estudias según lo que puedas pagar. Los que pagan 250 lucas al mes con los de 250 lucas. El que puede pagar 70 con el de 70, el de 50. Y eso es segregar. Para explicarlo prácticamente, porque cuesta a veces, la segregación, ¿qué significa? Que clasifica según la capacidad, no del niño, del padre de pagar. Y por tanto, el que no puede pagar va al liceo fiscal. Eso segrega. Por tanto, la probabilidad que la gente rica estudie con la gente pobre es igual casi a cero. Y que los resultados que la gente pobre estudie con la gente pobre son los mismos efectos nefastos que pueda tener que los ricos estudien con los mismos ricos. Así es, bien dicho. Yo creo que Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no hubiese estudiado con los blancos. Para poner una metáfora primitiva, negros y blancos deben estudiar juntos. Bachelet, lo que hemos leído, y es que yo lo digo de verdad, porque yo deseo que le vaya bien. Yo no estoy en la trampa de que quiero que le vaya mal. Los chilenos vieron en ella gran parte de nuestras ideas. Por tanto, sería suicida decir, no, que se pudra. No le vamos a poner obstáculos nosotros como movimiento. Pero hay algo que a mí me parece un buen debate. Ellos lo que plantean, al menos lo que han dicho, es que la gratuidad en la universidad, en la educación superior, la podrán ofrecer cualquier institución, incluso una privada, si es que cumple con lo que ellos llaman un convenio. Vale decir, para ponerlo muy en bruto, cualquier institución, da lo mismo si es privado o público, lo importante es que ofrezca educación gratuita. Yo tengo una diferencia en eso. Creo que es muy importante que una república ofrezca educación laica del Estado
gratuita, porque el Estado es impermeable al mercado. Voy a dar un ejemplo que a mí me duele porque yo soy de Concepción de familia, la Universidad de Concepción. Mi padre, Miguel Enrique, era penquista, estudió en la Universidad de Concepción. Es una universidad pública, pero de derecho privado. De derecho privado. La católica igual. Tradicionales. Tradicionales. Ellos te responden, bueno, pero nosotros damos becas. Nosotros tenemos una orquesta sinfónica. Y es verdad. Claro, la pregunta que uno tiene que hacerse es, gracias por la buena voluntad, pero la educación no puede depender de la buena voluntad de una universidad de tener sinfónica o de tener becas. Y aquí hay una discusión, está José Besaní, el editor periodístico, que me hace un gesto de desaprobación detrás del vidrio, que es un debate, y ahí Moisés una pregunta. ¿Te importa a ti si lo que ofrece educación gratuita es estatal o no te importa? Mira, yo creo que más allá de que si en definitiva lo que vamos a hablar o priorizar es cuántas lucas se tienen que meter al sistema educativo y cómo eso va a repercutir en que universidades privadas tengan gratuidad o no, siento de que fuimos también bastante críticos con las nominaciones o los perfiles de economistas, y no tan solo este año, sino que también años anteriores, cuando decíamos de que era necesaria una reforma educativa y se nos ponía un economista como ministro de Educación. Y cuando se nombró a Nicolás Izaguirre, yo también mencioné lo que hemos dicho desde principios de año, desde el año 2011, en donde nosotros hemos comprendido que la principal traba que tiene la reforma educacional no es ni administrativa ni financiera, sino que cultural. Son reformas culturales que se deben hacer en la ciudadanía para que esa reforma educacional tenga sentido y tenga pertinencia. Totalmente de acuerdo. Y para eso yo hubiese preferido un perfil más académico de quien encabezara esa cartera y de esa forma llevar a cabo reformas que sean o que vayan mucho más allá de una reforma tributaria para destinar de un 3, un 2%, o en definitiva tener una universalización de la gratuidad, y no olvidando también de que debemos hacer reformas como por ejemplo, como le decimos a las familias de que los colegios particulares subvencionados no porque pongan 50 lucas tienen mejor calidad, porque están comprobados de que no es así. Como les decimos a las familias de que la educación pública puede ser una alternativa. Cómo le podemos decir a las familias que en definitiva la educación municipal, los liceos pueden tener a sus estudiantes dentro de las universidades tradicionales, dentro de universidades y no en definitiva dentro de centros de formación técnica o una alternativa de educación que... Estamos con Moisés Paredes, vocero Lacones, ¿Twitter? @Moisés Paredes R. @Moisés Paredes R. Moisés, tú estás a favor de la gratuidad total, ¿no? Claramente. Tú tenías expectativas sobre lo que pueda pasar con este gobierno, y lo digo buena fe la pregunta, porque, insisto, yo sigo creyendo que es importante que le haya bien a un gobierno que dice comprometerse con la educación pública. Su fracaso también es el fracaso de la causa. Es importante que le haya bien, creo yo. Nosotros no somos parte de la nueva mayoría, ni vamos a ser parte, pero le deseamos suerte porque tiene el mandato de Chile. ¿Tú tenías expectativas? Mira, yo en segunda vuelta tomé una decisión importante y como persona decidí darle el apoyo a Michelle Bachelet en ese tiempo, porque entiendo de que la reforma educacional que Chile necesita no depende tan solo de un gobierno. Y a diferencia, por ejemplo, si fracasa la reforma tributaria o si fracasa cualquier otro proyecto que tenga Michelle Bachelet en su programa, a diferencia si fracasa la reforma educacional, no está fracasando, más bien dicho, tan solo el gobierno, sino que estamos fracasando como país, estamos fracasando como sociedad, de no asumir de que es necesario realizar un cambio educativo que sea verdadero, que sea o que tenga la proyección necesaria para que en definitiva podamos revertir los índices que hoy en día tenemos, que verdaderamente son, no sé, escalofriante muchas veces ver cómo Chile ha pasado a tener el segundo sistema de educación más segregado del mundo, o todos esos índices que vemos de los análisis internacionales que no nos dicen que lo estamos haciendo bien, nos dicen que lo estamos haciendo muy mal y que es necesario asumir una responsabilidad, no tan solo como gobierno en el caso de Michelle Bachelet, sino que también como sociedad, y es ahí de comprender de que la democracia no se remite tan solo a un voto, el acto de ser ciudadano no se remite tan solo a depositar un voto el 17 de diciembre o en el día en el cual se disputó la primera vuelta, sino que es necesario comprender que también
la democracia pasa por una participación activa de la ciudadanía, en impulsar temas, en entender de que si el gobierno no está actuando de buena forma, o las reformas, más bien dicho, no están apuntando en la línea en la cual han planteado o han delineado los movimientos sociales, es necesario estar presente, es necesario salir a las calles, es necesario hasta movilizarse para en definitiva comprender y entender y interiorizar dentro de la ciudadanía de que acá no se puede dejar todo tan solo a un gobierno, sino que ellos también tienen una decisión importante, una voz que debe ser mostrada en las calles, con la participación, con las asambleas, con en definitiva todos esos planteamientos que son humildes, pero que tienen la legitimidad suficiente para plantearse en una comisión de expertos y defender la visión que nace, por ejemplo, en los proyectos de vivienda desde la Asamblea de Junta de Vecinos y en el proyecto de educación que nace desde las mismas asambleas estudiantiles. Esa reforma que nosotros te presentamos a ti con 27 puntos que son cada uno más importantes, nació de discusiones de asamblea de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Hay quienes dirán que nos asesoraron, que vinieron técnicos y nos dijeron cómo tenían que hacer. No, acá en Chile se ha creído de que la política se debe remitir entre cuatro paredes con los tecnócratas de siempre, y no es así. Las visiones que tienen las organizaciones, las visiones que tiene la ciudadanía son suficientemente válidas y tienen el sentido común necesario para hacer la política pública con realidad, no en definitiva desde las cifras que muchas veces no demuestran la realidad del país, no demuestran la realidad de la sala de clase, no demuestran qué es lo que viven los profesores, por ejemplo. Yo tengo una diferencia contigo, pero comparto el espíritu y el ánimo. Mi diferencia radica en que creo que buena parte de los dirigentes políticos que han gobernado en educación están en el DICOM de la credibilidad. O sea, que si hemos llegado a estos niveles de privatización de la educación, de lucro y de deuda indecente, muchos jóvenes, es producto de esta misma generación que ya gobernó. Pero, y en eso estoy de acuerdo contigo, por lo menos en esta etapa nosotros vamos a observar, vamos a acompañar, vamos a pelear por nuestras causas y vamos a tratar de convencer a Michelle Bachelet de que no retroceda en su última afirmación, que fue de que la educación debía ser gratuita. Yo tengo los mismos reparos que tú respecto a los nombramientos y me hace muchísimo sentido tu reflexión sobre la tecnocracia, el Transantiago. No habría ocurrido si le hubieran preguntado a los alcaldes si tenía sentido retirar todas las micros. El Transantiago no habría ocurrido si le hubieran preguntado a una sola gente de vecinos si ellos creían que esos buses tan grandes podían doblar por esa calle. Le habría respondido cualquier vecino, no, que aquí no pasan. Que es un error pasar de 13.000 micros a 5.000 micros de un día para otro. Y eso creo que vale la pena, tal cual como tú lo dices, no aceptar esta idea de que la participación es demagogia, todo lo contrario. Yo leí el documento de usted. ¿Está en la web? ¿Está digital? Sí, pero se nos cayó la página. No te creo. De verdad. ¿Hace cuánto? Como hace 2 semanas creo que están. Qué tontera, ahí. Porque el documento lo recomiendo. Fuera de broma. Pero lo pueden buscar en sólido. todo caso, Tiempo de una Nueva Educación, y les van a aparecer los links de los medios que publicaron en ese tiempo. ¿Tiempo de una Nueva Educación? No sé, la propuesta se llama Tiempo de una Nueva Educación, y si uno la busca en Google le van a aparecer los links de las noticias o de las páginas que publicaron en ese tiempo el documento. A propósito de Google, según un tío mío, Google mató a todos los abuelos. Porque nunca más nadie le pregunta nada a un abuelo. Google te lo resuelve más rápido. Oye, Moisés, estamos con Moisés Paredes, vocero de la CONES y tenor lírico. Paréntesis, yo lo leí en Twitter, tenor lírico. ¿Puedo preguntarte por eso? ¿Qué es lo que es esta conexión con el arte? Yo antes de ser vocero de la coordinadora, antes de ser dirigente, tomaba clases de canto, iba al Teatro Municipal a participar de un coro que se llama Crecer Cantando. Y ahí en ese tiempo fui descubriendo que tenía voz de tenor, que tenía voz para la ópera y que era necesario trabajarlo, y por eso comencé a tomar clases con un profesor que se llama Carlos Beltrami, que era el profesor que le hacía clase en Chile a Verónica Villarroel. Entonces, todos estos años tan agitados... ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue el 2011, a principios del 2011, y yo lo dejé cuando comencé a ser dirigente desde mi colegio, porque yo llevo ya 3 años siendo vocero de mi colegio, presidente, y ahora este último año siendo vocero de la organización nacional. Pero llevo 3 años trabajando detrás de la asamblea, del trabajo mismo, que no es tan solo la vocería, sino que también el trabajo que hacen los colegios, las organizaciones provinciales, regionales, y en base a ello no he podido continuarlo. Espero este año, ya dejando la vocería prontamente, volver a retomarlo. Vamos a leer los teléfonos para que puedan llamar y preguntar lo que quieran.
preguntarle a Moisés Paredes, vocero Lacones, y para mí los insultos que quieran darme o las preguntas y aspiraciones, llamar al 29 77 15 79 o al 29 77 15 80. Pueden marcar en algunos minutos más, vamos a abrir los teléfonos. Moisés, ¿usted le van a pedir audiencia en Microeducación? En esta lógica en la que estabas, ¿llega tan lejos la buena voluntad? Claramente que, o sea, no sé si pedir la audiencia, nosotros siempre... Reunión de trabajo, quiero decir. Siempre hemos mostrado la disposición de sentarnos a dialogar no tan solo con este ministro, sino que con los ministros anteriores, indistintamente cuál sea su perfil. Y en base a ello, claramente que una vez que asuma como ministro de Educación, creo que el movimiento estudiantil... No porque quiera humillarse va a ir a golpear la puerta, sino porque nosotros tenemos el interés de que esas políticas públicas o el documento que nosotros tenemos o la visión que tiene el movimiento estudiantil en sí misma sea plasmada en las políticas públicas, en la reforma educativa, en ese proyecto de ley que se va a enviar al Congreso, y que nosotros también vamos a tener una incidencia no tan solo en las calles. Lo hemos demostrado de que hemos pasado desde la consigna a la propuesta y desde las calles también a sentarnos a conversar en los espacios que sea necesario, con Piñera en su momento, el año 2011, y lo volveremos a hacer con esta presidenta, con el ministro de Educación, y seguiremos insistiendo, y si es que no se nos quieren abrir las puertas, las vamos a abrir con la fuerza de la movilización que nos ha caracterizado durante los últimos años. ¿Se han coordinado con los movimientos estudiantiles de la educación superior? Sí, ¿Para esta etapa ya están coordinados? Nosotros siempre mantenemos nexos con la Federación Universitaria, con el CONFECH, con el Colegio de Profesores, con la Organización de Apoderados, la CORPADE, y tenemos siempre la disposición de trabajar en conjunto, las conferencias, las marchas, las hacemos en conjunto, y no creo que eso se vaya a romper este año 2013 o 2014, más bien dicho, comprendiendo la envergadura de la tarea que tenemos. O sea, ahora vamos a concretizar lo que hemos reclamado durante los últimos 3 años, que se va a hacer carne en el gobierno de Michelle Bachelet, o eso es lo que ha hablado, lo que ha dicho, y que nosotros tenemos que tener la capacidad de impulsar esos proyectos, de incidir, de participar y, en definitiva, plasmar la visión y los sueños de miles de estudiantes en esa reforma o en ese proyecto de ley. El 2008, después de otras protestas muy importantes que fueron la Revolución Pingüina, la del 2006, como todos los movimientos, terminó la opinión pública y el propio movimiento haciendo foco en la LOCE. Había que reemplazarla. Yo era diputado de la coalición de gobierno. Y se instaló una discusión muy potente sobre la educación. A mi juicio, hacía años que no ocurría, producto de la movilización de los secundarios y humildemente producto de un grupo de diputados que se nos denominó los díscolos, que nos dedicamos a exigir que se legislara sobre un conjunto de materia. Muy parecido a lo que tú estás planteando, etcétera, etcétera. El 2008 estoy hablando. El gobierno, por a mi juicio, razones equivocadas, el gobierno en la época, de la expresidenta Bachelet, hoy día futura presidenta, ella optó el camino del minimalismo, de no hacer una gran ley general de educación, sino más bien de mantener gran parte de la estructura de lo que tenía la LOCE, y tan solo, si bien habían cosas positivas en la ley general de educación, había un elemento que para mí era clave, es que validaba y legislaba, legalizaba, validaba la selección de alumnos, cosa que en Chile no estaba legalizada. Ocurría de hecho. Me explico para los que nos siguen. En Chile hay 3 tipos de colegios: los liceos, los particulares subvencionados y los privados. En el caso de los privados, eso es el 8% de la matrícula. El 92% de los niños no van a privados, van a particulares subvencionados o a liceos. Y falta la educación técnica. Es más complejo, pero en lo grueso, el 50% de los niños va a un sistema particular subvencionado. Y ahí hay varios tipos. Los colegios particulares subvencionados que reciben subvención pública y cobran a los papás. Los colegios que reciben subvención pública y no cobran a los papás. Y existen los colegios que lucran y los colegios que no lucran. Pero lo que sí está permitido para el 50 y tantos % de los niños, vale decir, el 8% de los privados y el 54% de los particulares subvencionados, el resto es municipal, vale decir, para casi el 65% de los niños en Chile están sometidos a un casting. ¿Qué significa esto? Que el dueño de un colegio, a través de su director, puede elegir al alumno que quiere educar. Eso no ocurre en los liceos fiscales. ¿Qué significa esto? Que un colegio puede decir: capenene tú. A ti, Moisés, te tomo, pero no tomo a Juan Pedro. Y esos criterios muchas veces son absurdos. Hace poco leí un reportaje en La Tercera que habían colegios top 10 de los particulares subvencionados que pedían libreta de matrimonio, que pedían certificados.
que pedían certificado de confirmación o de Sí, claro. primera comunión otorgado por la Iglesia Católica, y en definitiva criterios que hoy en día, a mi parecer, no deberían estar vigentes. Bueno, eso la ley lo legalizó. Y eso se hizo, yo fui testigo de esto, lo digo como diputado, de una presión brutal de una parte de la concertación y la derecha a nombre de la Iglesia, que administra muchos colegios en Chile. Yo quería preguntarte, esta era la pregunta. Para el movimiento secundario, ¿la LEGE es percibida como una derrota, como un fracaso, o en realidad no está en el radar emocional del movimiento? Políticamente estoy diciendo, o sea, la LEGE se considera un tremendo error del movimiento anterior, de no haber sido más duro, porque el movimiento estudiantil, de alguna manera, forzado o no forzado, termina post-LEGE. Y vuelve el 2011 a través de la movilización de los estudiantes superiores, de educación superior, que retoma con fuerza esto. ¿Me equivoco en la interpretación? En el caso tuyo, la LEGE, ¿cómo la viviste tú? ¿Tenías qué edad para la LEGE? Estaba en sexto básico. Bien chico, entre comillas. Sí, no, la aprobación de la Ley General de Educación, de hecho, muchas veces se ha utilizado hasta para las convocatorias de marcha, cuando se aprueba con el símbolo de todos los presidentes de los partidos con la mano arriba. Eso se ve como para muchos sectores dentro del mismo movimiento estudiantil como la traición o la última traición que cometió la concertación a los movimientos sociales, a los movimientos estudiantiles, que fue en definitiva la derogación de la LOCE, pero la aprobación de una ley general de educación que sustancialmente podía tener ciertas cosas buenas, sí, ciertas diferencias, pero sustancialmente tenía todavía insertada la lógica del mercado que se ha instalado transversalmente dentro del sistema educativo y que en definitiva no se ha revertido de ninguna forma. Y es más, o sea, después de la aprobación de esa Ley General de Educación tenemos de que se hizo formal o evidente y se legalizó la selección de alumnos y otra serie de criterios que antes, claro, sucedían de hecho, pero que no estaban estipulados en una Ley General de Educación. Y en definitiva, eso es lo mismo que ha determinado o que tiene a una población estudiantil y a un movimiento tan crítico de qué es lo que puede hacer Michelle Bachelet en su futura gestión. ¿Por qué? Porque nosotros ya se vivió la experiencia del año 2006, se vivió la experiencia del año 2008 y el movimiento estudiantil por ningún motivo quiere que vuelva a suceder lo mismo, que se vuelva a legislar a espaldas de los movimientos estudiantiles y que en definitiva se termina aprobando una ley que no tiene repercusión o que no tiene lógica con lo que está planeado, por ejemplo, en el documento que te entregamos a ti cuando eras candidato y que también se lo entregamos a Michelle Bachelet siendo candidata. También pasamos por Tegualda, le entregamos o por Italia más bien dicho, y le entregamos a Alberto Arenas la propuesta de educación y en definitiva esperamos de que esas propuestas estén plasmadas dentro del proyecto de ley y para eso esperamos de que se abran las mesas que sean suficientes, las conversaciones que sean necesarias para que de esa forma nosotros podamos tener una incidencia y que la experiencia de la aprobación de la Ley General de Educación o de un nuevo proyecto, un LG2 o 2.0 vaya a ser la tónica de lo que se vaya a dar este año 2014. Estamos con Moisés Paredes, vocero de Lacones. Volvemos en 60 segundos. Puede escuchar a todos nuestros auspiciadores de AFP, ISAPRE, Banco, fabricantes de armas. Volvemos 60 segundos para escuchar a todos nuestros auspiciadores en Radio Universidad de Chile y van a poder llamar al 29 77 15 80 o al 29 77 15 79. Volvemos 60 segundos. Besos y abrazos con Moisés Paredes. Chao. Ediciones Radio Universidad de Chile presenta el libro Talentos al servicio de Chile. Pensar alto, sentir hondo, hablar claro, del profesor y periodista Sergio Prenafeta Jenkin. En este libro se recogen 50 testimonios de vida, aportes y propuestas en el campo de la ciencia y tecnología de distintos naturalistas, académicos, humanistas y científicos nacionales y extranjeros al servicio de nuestro país. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería Lea Más del Centro Cultural GAM. Comenta, opina, infórmate, comparte, analiza la actualidad en diario.uchile.cl.
Volvemos a Cambio de Switch, programa en Radio Universidad de Chile. Estuvimos 50 segundos, que fue lo que nuestros auspiciadores quisieron y nos pidieron participar muy brevemente, en un poder de síntesis inédito. Estamos en Cambio de Switch, pueden enviar preguntas. Ya leí la de Enric Futut, que te manda saludos. Moisés, en fin, muchos, Say No More, medio mundo te manda abrazos, Alejandro Pro, en fin, pueden escribirnos, enviar sus preguntas, pueden llamar, como recuerdo, al 2977-1580 o al 2977-1579, escucharnos por la web, que es, no me acuerdo, www.uchile.diario.cl, diario.uchile.cl, ahí sí. Y, en fin, y llamar en algún momento, vamos a abrir los teléfonos para hablar con Moisés Paredes, vocero Lacones. Moisés, yo creo que hay otro tema que se vuelve igual de relevante que, antes de que atendamos, estoy viendo el primer llamado, hay un tema que se vuelve igual de relevante de la educación, a mi juicio, y tiene que ver nada más con las formas y las reglas de convivencia. Lo hablábamos hoy día con Karen Hermosilla y con Patricia Morales, la Asamblea Constituyente. No sé si esto es un tema del movimiento estudiantil, secundario. ¿A ti qué te pasa con las...? Yo estoy a favor de la Asamblea Constituyente, creo profundamente en el derecho de fijar nuestras reglas. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué piensas? Mira, yo siempre lo cuento como una anécdota. Yo la primera asamblea estudiantil a la cual asistí, que no recuerdo muy bien en qué colegio se hizo el año 2011, mi colegio no estaba tan interiorizado en las demandas y yo asistí representando a mi colegio en ese tiempo, solamente a mi colegio, en una asamblea metropolitana, y recuerdo que el primer planteamiento que nació ese día en una asamblea estudiantil es que se levantó un estudiante secundario, tampoco recuerdo el colegio, y dijo de que acá la reforma educativa no era tan solo una reforma educativa porque se había hecho el año 2011 o el año 2008 con la LOCE, la LGE, que lo comentamos hace un par de minutos, y que en definitiva acá lo que había que cambiar era un sistema que se había instaurado y que partía en cómo se había instalado la subsidiariedad del Estado, y que ha permitido de que el mercado entre transversalmente en todos los derechos y que el Estado abandone su responsabilidad de entregar los derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda a su población, dejando pie para que ingrese el sistema privado y que en definitiva tengamos esta competencia entre lo público y lo particular subvencionado, lo que recibe o las licitaciones, y eso se repercute o tiene efecto en un sistema educativo en Chile que está segregado, que tiene problemas, que es necesario hacerle reforma, y que eso parte por comprender de que es necesario realizar un cambio a la Constitución, es necesario realizar un cambio constitucional que no puede ser a través de una comisión bicameral como se ha estipulado, que no puede ser a través de un proceso en donde se deje nuevamente de espalda, o se haga espalda, más bien dicho, a las grandes mayorías que se han manifestado. No podemos olvidar de que el año 2011 no tan solo se movilizaron los estudiantes, fue lo más fuerte, pero hubieron movilizaciones por Hidroaicén, hubieron movilizaciones y así múltiples movimientos sociales que se han levantado reclamando por la injusticia que genera un sistema que no entrega los derechos básicos a su población, y en definitiva, y eso debemos revertirlo en un proceso democrático que, a mi parecer, lo más democrático, lo más justo y lo más necesario que hoy en día surge es realizar una asamblea constituyente para que en definitiva sea el pueblo de Chile quien, en base a sus reglas, en base a sus planteamientos, quiera determinar cuál va a ser el futuro de su país, cómo se va a regir, en base a qué sistema, en base a, y cómo va a funcionar, y para eso debemos escuchar las voces de todas las personas sin discriminar el origen, sin discriminar la religión, sin discriminar en definitiva cualquier aspecto que se quiera presentar en la mesa como un obstáculo para entender de que la democracia parte por respetar esa misma diversidad. Esto que acabas de expresar, ¿lo comparte el grueso del movimiento secundario? Lo comparte, mira, ¿aparecen los debates, la asamblea, aparece el tema de la asamblea constituyente? Se ha hablado desde el año 2011, por lo menos, de una reforma constitucional que es necesaria. Una nueva constitución de todas maneras. Claro, de una nueva constitución. Allá, si es que es una asamblea constituyente, no sé, porque nunca lo hemos definido. Nosotros siempre hemos tenido agenda más a corto plazo de qué es lo que temas se deben ir posicionando en las conferencias de prensa, qué es lo que atingente, y en definitiva, en base a eso mismo, generar pauta y generar polémica para ir
posicionando los temas que nosotros queramos como organizaciones o como movimientos en sí mismos. Está al teléfono Nicolás de Maipú y tengo la sospecha que es Grisco, que es un tremendo tuitero, que ya es como una especie de panelista estable. Grisco, si eres tú, te escuchamos. Y si no eres tú también. Hola Marco, ¿cómo estás? Eres Grisco. Creo que soy yo. Mucho gusto, buenas tardes, estamos con Moisés Paredes escuchándote. Hola, mira, la pregunta, no sé si es una pregunta, lo que pasa es que me confundo un poco con el afecto y aprovecho de saludar a Moisés. Tiene que ver con, ¿qué es hoy en el programa? ¿Es el vocero del CONES o es Moisés? ¿Por qué? Porque plantea que en segunda vuelta votó por Bachelet, cosa que yo no hice. Yo voté por la Asamblea Constituyente en primera y en segunda vuelta. ¿Por qué lo pregunto? Porque él lo plantea ahora lo último que dijo. Dice, Asamblea Constituyente es una respuesta frente a todas nuestras demandas. Y vota por una candidata de un conglomerado, que puede tener algunas incorporaciones, pero finalmente el mismo conglomerado, que en algún momento determinado el movimiento secundario le saca a un ministro como como Saldívar, como el chico Saldívar, no me acuerdo el nombre, y se lo saca en un par de meses con los movimientos estudiantiles, donde no hubo en 4 años una propuesta clara frente al tema lo que solicitaba el movimiento estudiantil, donde hubo una respuesta como la LEGE, donde en este momento tenemos ya cambios en un gabinete antes de que asuma, que es una cuestión surrealista, esto es Macondo. Entonces, la pregunta finalmente es, la esperanza que ahora que el movimiento estudiantil sea escuchado, ¿es una esperanza de Moisés o es una esperanza del movimiento estudiantil, del movimiento secundario? ¿Por qué lo digo? Porque además ustedes anunciaron la presencia de Melissa. No sé qué pasó con Melissa, que no apareció, pero esto es la historia de la concertación nos ha demostrado, con el Negro Barrio, de los 90 en el pedagógico, con Elizalde, que hoy día es funcionario de gobierno, que el movimiento estudiantil ha sido casi una plataforma para que ciertas personas de distintos partidos después tomen rumbos políticos. Sin embargo, cuando son el movimiento, repudian a los políticos, cosa que yo no hago, al contrario, creo que son gran parte de la solución, profundizar el tema político, profundizar a los políticos y mejorar a los políticos con nuestra presión como sociedad civil. Entonces, la pregunta es esa. Él está como Moisés, como CONES, y cuál es la real esperanza, y me gustaría mucho que me lo profundizara, en el gobierno de Bachelet. Siento que ya tuvo una oportunidad, no dio los efectos que queríamos como sociedad, y finalmente termina entregando el gobierno a la derecha por la inoperancia. Gracias, Nicolás. Te respondemos, agrego un tuit de Enrique Futut, que me llega a mí, me dice, Marco por Chile, paremos la candidez, por favor, gran parte de la nueva mayoría no es progresista, no esperemos peras de un olmo. Gonzalo Valenzuela, que manda saludos a Moisés, en fin, Moisés Paredes, vocero Lacones, para los que se vienen integrando, se están sumando al programa. ¿Cómo respondo a Nicolás? A Nicolás. Mira, en definitiva, claramente que yo asistí al programa como vocero de la organización, pero claramente que uno puede tener matices, y hablar, y hay hay momentos en donde uno puede hablar como persona. De hecho, tú me consultaste en mi perfil o lo que aparecía en mi Twitter como tenor lírico, pero en fin. ¿Cuáles son las expectativas que pueda tener el movimiento estudiantil con el gobierno de Michelle Bachelet? Creo que en definitiva se vio con el nombramiento, y que lo señaló, algo que aludió Nicolás, con el nombramiento de Claudia Peirano, al momento de plantear de que Nicolás Izaguirre fue nombrado como ministro de Educación. Se criticó, yo de cierta forma critiqué el rol que tenía o su perfil como economista, que hubiese preferido un perfil más académico, pero en el caso de Claudia Peirano lo que se vio y que lo que fue la respuesta del movimiento estudiantil es que, más allá de todas esas garantías que muchas veces nos han dicho que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Michelle Bachelet, lo que se vio la respuesta del movimiento estudiantil es que nosotros vamos a estar pendientes de cada paso, de cada nombramiento, de cada reforma, de cada proyecto que se haga en este gobierno, o en el primer año en donde se dice o se asegura de que se va a enviar la reforma educacional, y frente a eso vamos a levantar las críticas que sean necesarias, vamos a levantar las indicaciones que sean o que nazcan en base a esos mismos proyectos, y en definitiva también vamos a respaldar
o a aportar a aquellos que veamos que va en una línea correcta a lo que nosotros, en una línea parecida a lo que nosotros hemos planteado. Y frente a eso, creo que el nombramiento de Claudio Peirano dio una muestra de cuál va a ser el comportamiento del movimiento estudiantil frente al gobierno de Michelle Bachelet y cómo se va a desplegar en el año 2014, con crítica, con una percepción y poniendo ojo en cada cosa que se haga, por lo menos en el ámbito de la educación, para de esa forma ir enarbolando, levantando los documentos, planteamientos o críticas que sean necesarias. Yo quisiera también hacerme cargo no solamente de Nicolás, sino que también lo leo a veces. Y quiero, porque más de una persona me ha preguntado, me dice, ¿por qué ustedes como movimiento han sido tan delicados y tan voluntaristas si ustedes mismos han dicho que están en el DICOM de la credibilidad? Por una razón muy simple. Acá a terminar un proceso electoral. Uno puede estar de acuerdo o no con la democracia electoral. Yo creo más en la democracia electoral que en la dictadura. Que la democracia es imperfecta, que es como la bicicleta y hay que reformarla siempre, hay que pedalear siempre, si no te caes también. Pero el hecho es que el pueblo se expresó, o al menos una buena parte del pueblo. Otra gran parte no quiso ir a votar. Y hemos hablado re poco en Chile, y por lo demás el próximo martes me gustaría hacer un programa sobre esto, sobre la abstención, tratar de importante alguien analizarlo. estudie qué pasó, porque más oferta que nunca, en fin, más redes sociales que nunca y menos participación que nunca. Es el país donde hubo menos participación en América Latina en muchos años. Podremos discutir sobre la legitimidad, pero al final ella ganó. Y a mí en lo personal, y esto lo hablo muy a título personal, yo fui el candidato y no gané. Pero no, insisto, esto es en coquetería, pero no gané, pero no por poco. Nos triplicó. Y vi una encuesta hace poco que decía que buena parte de los chilenos ve las mismas causas entre nosotros y ella. Entonces, nosotros evidentemente que no somos parte y no somos evidentemente hoy día vigilantes, pero también sería completamente, a mi juicio, politiquero. Antes de que asuma una presidenta, empezar a articular críticas. Esperemos que asuma. Nosotros sobre Peirano también fuimos implacables. Pedimos su renuncia, no solo de ella, sino de otros subsecretarios. Y tenemos una visión muy ácida. Yo soy muy crítico, pero creo que yo, en lo personal, y nosotros como movimiento, ya hemos dicho nuestra posición. Ya es claro que el movimiento progresista no es parte del duopolio, pero asumió también que fuimos derrotados. Y que hoy día el país tiene expectativas, y los más pobres de este país, que no son pocos, que son varios miles, por no decir millones, que están hoy día dependiendo de un subsidio y dependen que un gobierno haga su pega. Y le deseamos en ese sentido toda la suerte. Está Antonio de la Reina. ¿Aló? Te escuchamos. Hola, Antonio. ¿sí se escucha? ¿Cómo Buenas se noches. escucha? Porque voy en el Transantiago. Bien, te escuchamos con Moisés Parea, aquí, vocero mira, Lacones. Quisiera aclarar algunos puntos que me incomodan. Todos los Primero, que quieran. no hay un joven de 17 o 18 años que sea rico como para pagar la universidad. Así es. Distingámoslo. Sus padres son ricos. Yo he dicho lo mismo, que el hijo es rico, incluso más provocador. He dicho, el hijo es rico, no es rico, el que es rico es el papá. Incluso para ir más lejos. Claro. Y bueno, entonces eso primero pongámoslo en claro. Segundo, me parece a mí que yo soy médico, cuando todos los candidatos propusieron un postnatal de 6 meses, que al final terminó siendo de 5 meses y medio, no fue porque se le ocurriera a los diputados ni a los senadores, fue porque hubimos un montón de médicos que le logramos dar al 75% de las mujeres que debían entregar una guagua de 84 días al cuidado ajeno, quitarle el pecho, enfermarlo en una sala cuna, trasladarlo en el Transantiago o en el metro a las 7 de la mañana. Esa ley se hizo porque primero hubo una movilización social, que los personajes que están a cargo del gobierno se dieron cuenta que el 75% de las mujeres no volvía a los 84 días, sino que a los 5 meses y medio, 6 meses. Entonces, ahí hubo una sensibilidad que no pudieron dejar de escapar. Entonces todos se hicieron cargo de eso. Y cuando la ley aparece, resulta que ya el 80% de las mujeres no volvía a trabajar a los 84 días. Entonces, no depende solo del gobierno. No se queden, por favor. Si Michelle Bachelet o, no sé, Bueno, pero Marco Enrique Minami. esto es lo que dijo, yo no soy vocero del vocero, pero fue lo que dijo Moisés, justamente, de que entiendo, Moisés, que tu adhesión al gobierno, a la candidata, disculpa, en la segunda vuelta tiene que ver con que tú sientes lo mismo, que esto es un proceso histórico y este es un paso. Así lo entendí yo, doctor. Claro, la crítica sin propuesta no sirve y sin acción. Entonces,
Yo Claramente. espero que todas las personas que quieran hacer cambios se movilicen. ¿Ah? Así es. Bueno, pero Eso es lo que hay que hacer. Basta de decir que está bien, no, Bachelet, no. ¿Quién De- me importa Bachelet? ¿Quién me importan los diputados? Si las leyes finalmente las hace la gente en las calles. yo, Y doctor, después estos tipos cambian. tengo una diferencia así con usted, ¿ah? No sé si me escucha bien, tengo una diferencia. Que nosotros hemos teorizado y hay un libro, si le interesa, que está en la web de la Fundación Progresa.cl, que se llama No es la economía, es el poder, donde nosotros desarrollamos largamente con Rafael Gumucio, un historiador que es tío mío, entre paréntesis, una teoría, una interpretación simple. Chile es una monarquía, doctor. Yo creo que no da lo mismo que un expresidente. Si usted me pregunta de manera más extrema, yo, habiendo sido diputado, le puedo decir que el rol del Parlamento, perdón que sea un poco procaz, pero es un buzón. O sea, aquí en Chile la iniciativa legislativa y el veto lo tiene el presidente. O sea, yo discrepo de usted. No hay nada más importante. La historia de Chile la han hecho los pueblos y también sus presidentes. Déjeme darle obras, instituciones, el viaducto de Mayeco, Banco Estado, la Corfo, la nacionalización del cobre, la reforma agraria. Créame que no nacen solamente de la voluntad popular, nacen de hombres, en este caso ahora esperamos que sea una mujer, pero hombres que han, bueno, unos pagaron con su vida incluso, pero que dieron batallas gigantescas por sus convicciones. A mí puede no gustarme Frei Montalva, pero la reforma agraria fue un aporte. Puedo tener miles de reparos sobre los gobiernos radicales, pero fue un tremendo aporte esta frase sobre la educación primaria, que gobernar es educar. La ley de instrucción primaria obligatoria. O sea, hay un conjunto de materias donde las figuras presidenciales fueron muy importantes. Buenas noches, ¿no? Porque te tengo que bajar. Ya. Y acabó. Pero les recuerdo que a Pinochet no lo sacó los diputados ni los partidos políticos. Así es. Lo sacamos los estudiantes de esa época. Así es. Que orgulloso me siento de haber salido y de haber tirado más de alguna piedra. Chao. Chao, Muchas gracias. gracias por llamar. Totalmente de acuerdo. Oye, Moisés, quedan 10 minutos, queda muy poco. Tenemos que volver a nuestros auspiciadores, fabricantes de armas y etcétera, etcétera, y ISAPRES. Tenemos una pregunta. ¿Qué viene ahora? En el caso tuyo, para que los auditores sepan claramente el pasaporte con el cual hablas. Pienso en tu agenda personal. ¿Qué viene? No la de la CONES. Estamos en marzo. ¿Qué viene este año? Para mí, como... Estudiante, tú, Moisés Paredes, Ruth, no sé cuánto. Tu Ruth debe ser 25 millones con los jóvenes que eres. No, 18. 18, mira, tú un asesino, yo tengo 13 millones. Dale. No, ya prontamente dejo la vocería, la organización, salí de cuarto medio y esperamos de que asuman los nuevos presidentes de los centros de alumnos para ver quién va a asumir el liderazgo de la organización para este año 2014. Y personalmente tengo ciertas posibilidades. Por ejemplo, tengo el interés de perfeccionar mi inglés para de esa forma seguir trabajando en eventos de Naciones Unidas a los cuales se me ha invitado. Hace poco estuve en París participando en la Conferencia Mundial de la UNESCO y he participado también en eventos de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Estoy postulando a uno que otro y en ese sentido creo que es necesario perfeccionar ese aspecto para poder seguir incidiendo ya no tan solo en la reforma educativa, sino que en cómo se puede crear una política de juventud en Latinoamérica, en el Caribe, para que podamos tener, no sé, se habla por ejemplo de cuotas a los partidos políticos, se habla de... ¿Te puedo decir algo humildemente? Sí. El Partido Progresista tiene cuota. Único partido, tenemos cuota y no tenemos juventud, tenemos un 10% de cuota para dirigentes menores de 30 años. En toda directiva, en toda lista electoral, perdón, esto es un aviso publicitario, y ya recogimos esa idea. Y en definitiva seguir aportando en esa línea de la concepción de cómo debe incidir la sociedad civil desde espacios que se abren en los distintos organismos internacionales para incidir en la agenda de los gobiernos. La política activamente va a ser es tu pasión también. Sí. O sea, para transparentar las cosas tú vas a estar también en una construcción política. Sí, claramente. ¿Tú tenías un colectivo? No tengo colectivo y tampoco todavía sin militancia. Está bien, pero cuando dices no tengo, además de ser vocero de la CONES, participas de un grupo de reflexión claramente que cohesionado. Claramente que nosotros tenemos un grupo que se ha formado al alero de la misma coordinadora de exdirigentes, los cuales estamos trabajando
en la conformación se habla, por ejemplo, de levantar una especie de fundación que vaya a recoger todos los temas, no tan solo el movimiento estudiantil, sino que temas, por ejemplo, de la diversidad sexual, y que en base a eso mismo se pueda, por ejemplo, ir a la instancia del Parlamento y aconsejar cuáles son los proyectos de ley que se deben avanzar o cuáles son las indicaciones que se deben hacer. Y en definitiva, ir desde la juventud, desde esa vitalidad que tenemos como estudiantes, como jóvenes, e ir incidiendo y creando y aportando a nuestro país como sea posible. Si es que no se nos abren los espacios, los vamos a abrir nosotros. Claro. ¿La universidad es un objetivo? Claramente que es un objetivo. Pretendo ya el próximo año entrar a Derecho en la Universidad de Chile o Ciencia Política. Estoy viendo qué universidad podría ser de mi interés, en esa carrera por lo menos. En esa carrera. Oye, Moisés, últimas palabras porque vamos a partir a comerciales y a despedirnos. No, me dicen que no, nada menos, quedan 4 minutos. Mira, eso era la lista 4, era la lista 4 del 2013. Oye, Moisés, en política exterior viene el cambio de mando. De los jefes de Estado que viene a Chile, ¿cuál te interpela? ¿Cuál de todos? Suramericano, te puedo decir quiénes vienen. Vienen en este orden. Viene Dilma, viene Pepe Mujica, viene Cristina Fernández, viene Nicolás Maduro, viene Rafael Correa, viene Enrique Peña Nieto. Pero me interpela como me siento identificado, líderes como políticos respeto. que yo por tu tengo la peor opinión de Menem. Tengo la peor opinión de, por decirte algo, de Color de Melo. Claro. La peor opinión de Sánchez de Lozá en Bolivia. Si algún día soy presidente, esta me la van a cobrar, pero la vamos a borrar, no va a haber podcast de este programa. Tengo la peor opinión de muchos jefes de Estado que creo que han agudizado las diferencias, de George Bush. Y en cambio observo con interés y con enorme respeto gobiernos que hoy día son caricaturizados en Chile y que han encabezado transformaciones fundamentales en la recuperación de la renta de los recursos naturales, en repensar el rol del Estado, en repensar los modelos comunicacionales. Pienso en Rafael Correa, pienso en Pepe Mujica, pienso en los Rafael Kirchner. creo que también viene. Sí. Pienso en los Kirchner, que con todos los satanizados que le hacen, Argentina uno se olvida de cómo la recibieron. La recibieron en el 2000, no me equivoco, 2001. El 2001, simplemente con un presidente escapándose en helicóptero, 2003 creo, la recibieron, en fin, no quiero entrar porque creo que los modelos son buenos para Argentina, son buenos para Chile. Chile necesita una respuesta chilena. Pero ¿hay algo en política exterior que a ti te haya llamado la atención? ¿Algún proceso político que tú digas, ¿sabes que este es un liderazgo que yo valoro? Yo, si hay un liderazgo que valoro de algún líder latinoamericano, es el liderazgo que ha tenido Pepe Mujica, sin duda. No tan solo por lo que haya hecho en Uruguay, sino por cómo su concepción de mundo, su concepción de sociedad ha tenido repercusión en un discurso que ha entrado en este país de una manera tan humilde como lo pronuncia José Mujica, para quien no sea el presidente de Uruguay, y esa misma humildad como se ve reflejado en la crítica no tan dura al sistema capitalista, pero que se hace de una forma que pueda llegar a la ciudadanía, que le hace mucho más sentido que hablar, por ejemplo, del imperialismo, o términos que en definitiva no tienen cierta concordancia o sintonía dentro de la ciudadanía. Pepe lo hace de tal forma de que tiene una sintonía, que tiene o le hace coherencia a la gente en su casa, y yo lo he visto en mi casa, en mi familia, cuando yo le hablo qué es lo que ha dicho o les comento qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que habló en la cumbre de la CELAC, o qué es lo que dijo cuando estuvo acá en Chile también para la cumbre de la misma instancia. Y creo que es una persona a la cual admiro y es, creo, uno de los líderes latinoamericanos con quien más me siento identificado. Se agradece, Moisés, por venir. Gran conversación. El próximo martes los invito nuevamente a Cambio de Switch a las 20 horas en 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Creo que su eslogan es la radio que piensa. Lo que habla muy bien de esta radio laica, republicana, etcétera, etcétera. Y el próximo martes el comité editorial ha propuesto que sea un tema sobre la abstención o sobre el medio ambiente. Ya veremos cuáles son los temas, salvo que haya una gran noticia de actualidad. Cambiaremos la pauta. Los invito el próximo martes y recuerden que nos pueden escuchar y visitar en la web de fundacionprogresa.cl, que es la que permite este programa. Un abrazo, besos y buenas noches. Y como decía Jim Carrey en una película, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches para todos. Podcast. Un abrazo, chao. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo
conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sobinami